nuestro primer invitado, Gladys. Vamos a hablar de varices. Así es, el doctor Jorge Flores ya está con nosotros aquí, doctor. Gracias por venir una vez más a media mañana, bienvenido. Es un placer estar de vuelta en tu programa para hablar de un tema apasionante, por lo menos para mí, y creo que para una amplia mayoría de tu audiencia. Es un tema que se trata de las varices. Estamos por entrar en temporada en que las varices empeoran, porque les cuento que el calor en el verano hace que se dilaten más, que se hinchen esas venas varicosas, y eso hace que duelan las piernas. Entonces, generalmente el paciente viene, sobre todo el paraguayo, cuando le duele recién acude al médico. No es tanto de prevenir, sino de tratar una dolencia. Yo le hice una pregunta fuera de cámara al doctor, y le voy a hacer en cámara ahora. ¿Las varices se curan o no se curan? Las varices se curan. Pero ¿cómo es que hay veces que uno ve a una persona que siempre tiene, aunque se va al médico y le brotan de nuevo? Es cuestión de acudir a la persona idónea. Si yo tengo diabetes, por ejemplo, por poner un ejemplo, me voy a ir al diabetólogo, no me voy a ir al traumatólogo. Entonces yo le sugiero a la persona que padece varices que acuda al flebólogo o al cirujano vascular, que es la persona que ha recibido entrenamiento para tratar ese tipo de enfermedades. Ahora, pero ¿te está hablando de tratamiento o esto se opera? La operación es una alternativa. Las varices no son todas iguales, existen grados. Las varices empiezan como arañitas. Arañitas se le dice porque parecen esas patas de araña, esas rojitas. Las venitas, finitas. esas Claro, venitas. así debuta el paciente con varices. Ahí tenemos unas placas. Y después van creciendo si no se tratan. Con el correr de los años, lentamente cada vez son más gruesas, cada vez son más numerosas, hasta que cuando ya son muy grandes, ya empiezan a tener molestias. Dolor, pesadez, cansancio, calambre, hinchazón, picazón. Y después, si el paciente no se trata, crecen hasta convertirse en esos cachos de uva que a veces uno ve por la pierna de algunas damas y también caballeros. Esas ya tienen complicaciones más graves. Doctor, antes de irnos al tratamiento, ¿podemos comentar a la gente por qué surgen las varices? ¿Por qué nos estropean las piernas las varices? Ciertamente, a veces uno ve en una dama piernas extremadamente bonitas, pero con varices. Pero eso tiene solución. Bueno... Me alegra doctor, escuchar está eso. vendiendo esperanza, ilusión, no es no, así. No soy ningún pastor. Por favor, esto es científico. Esto es así, ¿verdad? Esto es científico. No, pero le digo en serio, yo conozco gente que tiene varices. Yo sé que lo tienen siempre. Por eso es que pensé que no se curaba. Y bueno, les invito a que acudan al especialista, al que maneja ese tipo de dolencia. Porque así como hay problemas de salud, como la presión alta o la diabetes, que se mantienen, no es que se curan. Y si el paciente se cuida en su enfermedad, vive bien, hay otras que sí tienen cura, como el problema de las varices. ¿Por qué se origina o qué causa? Primero hay una causa genética, no se nace con varices, se nace con venas débiles. Eso es lo que se hereda, por eso en una generación o en una familia ves varias generaciones de pacientes que tienen varices. El paciente nace con venas débiles y cuando se enfrenta a situaciones de la vida como sobrepeso, embarazos, anticonceptivos, trabajar en tareas donde tiene que estar muchas horas de pie, el calor de nuestro verano, usar tacones todos los días, usar ropa ajustada todos los días, eso es lo que hace que esas venas fallen. Una vena sana. El jeans así súper ajustado. Ajustadísimo y todos los días. Una vez por semana no le va a hacer nada a una persona, pero si usa todos los días, sí. Un paciente que se enfrenta a estas situaciones, ahí desarrolla sus varices. Sí nació con la predisposición. ¿Cuál es la predisposición? La debilidad de sus venas. Una vena sana en las piernas tiene por función llevar la sangre hacia arriba. Es como un sistema de cañerías donde la sangre corre hacia arriba, hacia el corazón. Aunque el paciente está parado, esa vena tiene la capacidad de alzar la sangre. Pero cuando el paciente que así nació se enfrenta a esas situaciones que recién mencioné, ahí empiezan a fallar sus venas, ya no lleva la sangre para arriba, la sangre empieza a estancarse en las venas de las piernas cuando el paciente está parado o sentado, se junta ahí la sangre y esa sangre que se acumula hace presión contra la pared y la vena comienza a hincharse, se dilata y se debuta como arañitas. Las damas a veces acuden ya en ese estadio, pero los caballeros generalmente si no le duele no le hacen caso. Así mismo. Y va creciendo, crece gradualmente a lo largo de muchos años hasta que cuando son más grandes ya hay esas molestias que cité, dolor, pesadez, cansancio, calambre, hinchazón, picazón. Y si el paciente en esa etapa no se trata, eso sigue evolucionando hasta que se convierte en esos cachos de uva. Y ahí ya hay complicaciones que dejan secuelas. Empieza a oscurecerse toda la piel de la pierna por mala circulación, sobre todo cerca de los tobillos. La parte que está hacia adentro
años después se muere ahí la piel y se forma una llaga que se llama úlcera varicosa. Eso sí que duele y es una cruz para el pobre paciente que no se cura con ninguna cremita. Yo suelo recibir pacientes que han sido tratados por años con cremitas y ese no es el tratamiento adecuado. A veces la varices está tan tensa, tan llena de sangre y eso tiene un límite. Cuando se alcanza ese límite de tensión por un golpe espontáneamente se rompe eso y sangra. Si sangra bajo la piel se forman moretones. A veces sangra a chorro hacia afuera. A veces el paciente se despierta bañado en un charco de sangre, ¿verdad? ¡Qué susto, doctor! No, es un susto. Pero no hay que asustarse. Lo que hay que hacer es apretar nomás. Y ahí para. El paciente, como primeros auxilios en su casa, tiene que tener un trapo limpio, un pañuelo, pone sobre ese punto sangrante, lía eso. Vemos la imagen. Lía eso y alza su pierna por la pared. Generalmente 20 minutos y con eso suele parar. Si no para, y después al médico. Tiene que irse a una urgencia para que le hagan un punto si no para. Sí. Pero ese es un tratamiento, digamos, para remediar la urgencia. El tratamiento definitivo viene cuando él soluciona su problema de varices. O sea, obviamente cuando vemos así una pierna muy con las venas ya súper hinchadas y qué sé yo, los cachos, como dice usted, cachos de uva. Cachos de uva. Ya estamos ahí en un estado ya avanzado, Ajá. pudo haberse detenido antes. Ahí ya cambia la cuestión en el tema de tratamiento. Ese paciente ya lleva años padeciendo varices cuando llega a ese estadio al cual no hay que llegar. Porque, por ejemplo, la secuela del color oscuro de la piel, eso ya queda como una cicatriz. ¿Las morenas tienen la vena más débil más fuerte que las blancas? La ventaja de las morenas es que se notan menos las varices por el color más oscuro de la piel. Entonces eso disimula. En una blanca, ¿verdad? Yo tengo pacientes que se ve desde lejos luego que tiene varices. Yo a veces le digo, por ser vistosa te pasa esto, le digo. Doctor, bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Ok. Yo sé que muchas mujeres sufrimos de varices, ¿verdad? Sí. Yo voy a consultar con usted, ya le digo luego. Sí, bueno, pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se hace? Como dice, la crema no funciona. No. Entonces, ¿qué funciona? No hay ninguna crema que le vaya a solucionar su problema de varices a un paciente. Algunas cremas tienen analgésicos, entonces como las varices producen dolor, le pones la crema ahí y eso tiene un efecto local de analgesia, pero no va a hacer en ningún caso, lo estoy diciendo como especialista del tema, que sus varices desaparezcan. Entonces lo que el paciente, ahí están las arañitas, esas que parecen patas a las rojitas. Cuando está en este estadio, que es el estadio inicial, generalmente andan bien con inyecciones. Se le llaman inyecciones esclerosantes, se usa una aguja tan finita como la trompa de un mosquito, se emboca la vena y se inyecta una droga que cierra las varices. Eso hay que vendar y el paciente permanece así por unas horas y con eso desaparecen sus varices. Eso anda bien para las venas que son pequeñas. Para las pequeñas, pero Ahí una ya- vez ahí que ya uno... Ese es un tratamiento antes y después, ¿verdad? Esas varices más gruesas, esas que vimos ahí en las dos fotos juntas, esas ya tienen otro tipo de tratamiento. No podés aplicar el mismo tratamiento a todos tus pacientes con varices porque las varices tienen etapas evolutivas, Claro. donde las más pequeñas como estas, las arañitas, se tratan con inyecciones, que es lo que mejor anda. Luego, cuando van creciendo y se convierten, acá están esos racimos que parecen un rosario, bueno, estas ya son de otra alternativa, ¿verdad? Y requieren otra Cuando solución. vos estás sospechando que el paciente va a tener una indicación quirúrgica, lo primero que se le pide es un estudio que se llama ecografía Doppler color de las venas de los miembros inferiores. Con esto se determina el tamaño de las varices y hasta dónde evolucionaron y en base a esto se planifica cuál es la estrategia de cirugía que uno va a hacer. Doctor, y también influye, por ejemplo, el tamaño físico, el peso. ¿Vieron las mujeres que tienen El sobrepeso, de sí. envergadura física grande, digamos? ¿Ese peso influye también en la aparición de varices? Bueno, el sobrepeso sí, el paciente obeso, porque hay que recordar que la sangre en las piernas dentro de las venas sube, tiene que subir hasta el corazón. Y si hay mucha grasa en el abdomen, entonces esa grasa evita o dificulta el ascenso de la sangre, entonces se estanca la sangre en las piernas y eso tiende a desarrollar varices. Los obesos, por eso, la obesidad es un factor de riesgo, igual que el embarazo. Todas o casi todas las venas de los miembros inferiores desembocan en una única vena, en la barriga, hablando sencillo. Esa vena sube y se encastra por el corazón. La sangre tiene que subir por ahí. Durante el embarazo, esa vena gruesa que le estoy mencionando está detrás del útero y delante de la columna vertebral. La columna vertebral es hueso. El útero al crecer aplasta esa vena contra la columna. ¿Crece cuando 20 veces su tamaño, no? Algo así? Bueno, eso hace que la sangre suba muy dificultosamente y la persona que tiene predisposición a varices ahí le revienta todo. Hay que tener mucho, lo ideal es que una persona que sepa que tiene predisposición a desarrollar varices acuda con el especialista al principio de su embarazo para evitar que sus venas revienten, porque justamente esas varices enormes en una embarazada es una cruz que se puede evitar.
y aparte se complican, pueden reventar o sangrar, o bien a veces la trombosis, que es la complicación más temida. La trombosis ocurre cuando se coagula la sangre dentro de las venas de las piernas, y ese coágulo es como un corcho que impide que la sangre siga corriendo y la pierna se hincha como un cántaro. Eso no duele, por eso a veces el paciente no busca rápido la ayuda de un médico. Y ese coágulo que está ahí a veces se suelta y se va por la circulación hacia arriba y entra a los pulmones. Eso se llama embolia pulmonar y es la complicación más grave, porque si cierra los pulmones, si los coágulos cierran los pulmones, hay que recordar que uno cuando inspira, durante la respiración, entra el oxígeno y los pulmones se encargan de hacer que ese oxígeno pase a la sangre. Si el pulmón está lleno de coágulos, entonces no ocurre la oxigenación y eso puede causar la muerte, una embolia pulmonar. A veces en esos partidos de canchita de barrio hay gente que jugando se cae y se muere. Generalmente son varicosos que recibieron patadas sobre sus varices, se formaron los coágulos, ellos siguieron corriendo, los coágulos se soltaron, se fueron y entraron a sus pulmones y ahí nomás ya se cayeron. Deja el fútbol, Gladys. Urgente. No sé, para los futboleros, yo recuerdo, había un jugador de la selección japonesa que jugaba también en el Borussia Dortmund en los años 90, Takahara. Y principio, él hizo una embolia pulmonar. Te cuento nomás que incluso los deportistas de alto rendimiento, como un futbolista profesional, ¿verdad? Están expuestos a esto. ¿Y qué decir una persona que es futbolero de sábado domingo? Sí, sábado domingo, cerveza, tercer tiempo. Es una cuestión más allá de la estética. Aquí hay una cuestión muy peligrosa de fondo. Primero es la cuestión de salud, de la salud y la vida del paciente. Y secundariamente no deja de ser importante la parte estética también, ¿verdad? Porque es sinónimo de que, que el paciente se quiere a sí mismo, ¿verdad? Es parte del amor propio que uno se tiene. Que hay un tratamiento láser también. Doctor, ¿cómo es y para qué casos está indicado o es más idóneo? Bueno, la cirugía láser es lo más nuevo que existe en el tratamiento de las varices. Empezó en el año 98, un cirujano de las Islas Canarias, no fue ningún centro grande de referencia el que desarrolló esta técnica, y ahora actualmente, por lo menos en el primer mundo, el 99% de las varices se operan por láser. Yo mencioné anteriormente, no todas las varices se operan, las más pequeñas se tratan con alternativas, que puede ser con inyecciones o puede ser combinación de láser e inyecciones. El láser solo para las varices muy pequeñitas no anda. Tenés que combinarlo con inyecciones que se llaman inyecciones esclerosantes, donde se mete un líquido dentro de esas arañitas, las venas finitas, y eso hace que desaparezcan. Ahora, para las varices grandes sí. En las varices grandes generalmente hay una vena que comienza en el tobillo, que está hacia adentro, corre debajo de la piel de la pierna hasta la ingle. Los paraguayos le decimos cuarto mata, para hablando de manera coloquial, ¿verdad? Para hacerme entender. Ahí esa vena que corre bajo la piel hace una curva y entra en una vena profunda. El trabajo de esa vena es llevar la sangre hacia arriba y tiene ramas. Las ramas tienen que desaguar su sangre dentro de la vena larga para que suba. Cuando esa vena falla, entonces la sangre no puede subir y está toda hinchada esa vena y sus ramas tampoco pueden desaguar la sangre, entonces están todas hinchadas. Es como el río Paraguay que corre de norte a sur. Si en Pilar taponás el río, acá en Asunción se va a desbordar porque el agua no puede correr, y los arroyos que terminan en el río Paraguay también van a desbordarse todo. Eso es lo que pasa en las piernas de un paciente con varices. Entonces lo que hay que hacer es extirpar esa vena larga que mencioné, que puede ser por dos alternativas. Una es la alternativa con corte, en donde se hacen dos cortes, uno por debajo de la rodilla por donde pasa esa vena. Ahí se abre la vena y dentro se mete un alambre. Ese alambre se avanza dentro de la vena hasta la ingle, y ahí en la ingle se hace otro corte, se llega hasta la vena, se lía un hilo especial por esa vena y se ata, y después se corta ahí donde termina esa vena. Y desde abajo ese alambre que ya está asegurado dentro de la vena se estira y se arranca la vena de la pierna. Eso se hace con anestesia. Por supuesto que no hay cristiano que aguante si se hace así nomás, ¿verdad? Es la cirugía clásica. Qué bueno que lo aclare. Estoy impresionado. Es la cirugía, después se cose arriba, se cose abajo y queda con 3 heridas, ¿verdad? Las dos cosidas arriba y abajo y la herida larga que está bajo la piel donde se había arrancado la vena. El paciente... perdón. Sí, no. Redondee la idea y luego tengo una consulta. Ok. Tiene que quedarse por lo menos 2 días internado en el hospital y después se va a su casa, y ahí 15 a 20 días tiene que estar acostado hasta que se cure de sus heridas, porque de hecho si cabe su dedo le va a doler. Esa es la cirugía clásica, que es muy efectiva, pero esta ha sido reemplazada casi en su totalidad por el láser. En el láser no hay cortes, hay punciones. Se usa una aguja de plástico hueca que se introduce dentro